Hola a todos, reciban un fraternal saludo de paz. Hoy en esta oportunidad quiero compartir con ustedes lo que viene a ser la base de casi todas las profecías de las Sagradas Escrituras. La base de todas las profecías, o mejor dicho, de casi todas las profecías de la Biblia. Profecías hacia el futuro, profecías que estamos viviendo y las poquísimas profecías que hacen falta eh, por realizarse. Fíjense que eh, a partir del capítulo 11 del libro de Génesis, ahí es donde inicia la historia de Abraham y que después nuestro Dios le cambió su nombre, pasó a llamarse Abraham. Y el resto de la escritura, pues, es lo que surge de la relación entre Dios con Abraham y las promesas que Dios le hizo a Abraham, y no solamente a él, sino que también a todos sus descendientes. Así que ahí es donde inicia, capítulo 11, para ser más exactos, en el versículo 26 del libro de Génesis. Abraham nació en una familia que vivía en Ur de los Caldeos. Esa era una ciudad cercana a la antigua Babilonia, que daba en el sur de Mesopotamia. Pero después de la muerte de uno de sus hermanos, Abraham y su padre y varios de sus familiares se trasladaron a Harán, una ciudad a varios cientos de kilómetros hacia el noreste, vecina del río Éufrates. Pero al poco tiempo de haber llegado a ese lugar, resulta que murió Tare, el padre de Abraham, y ahí fue enterrado, ahí en ese lugar. Entonces, ahí fue donde Dios le ordenó a Abraham que tomara a toda su parentela, a toda su familia. Por cierto, Abraham tenía 75 años. Y Dios le dijo que dejara, que tomara parte de su familia y que se fuera a una tierra que él le iba a mostrar. Así que ahí fue cuando Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación. Ahora, en el capítulo 12, siempre del libro de Génesis, ahí es donde aparece la promesa. Ahí es donde nuestro Dios le dice que se vaya a la tierra que Él le va a mostrar, a una tierra en la cual va a vivir Él y su descendencia, y se la va a entregar a toda su descendencia para siempre, y que va a ser de Abraham una gran nación, y que lo va a bendecir, y que a través de él, a través de Abraham, iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Y también ahí está aquella parte que dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Después de que Abraham y su esposa y su sobrino Lot llegaron a la tierra de Canaán, tras un incidente que se dio con los pastores de Abraham y los pastores de Lot, ya nosotros ya sabemos qué fue lo que ocurrió. Ahí se separaron. Se separó Abraham y su sobrino Lot. Entonces, Dios confirmó sus promesas a Abraham. Fíjense lo que dice en el capítulo 13, versículo 14 del libro de Génesis. Ahí es donde nuestro Dios le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves, mira lo que le decía a nuestro Dios, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ya en el capítulo 15, siempre el libro de Génesis, esta promesa se hace todavía más amplia, ya que nuestro Dios le dijo que
que su descendencia sería como el número de las estrellas, en el versículo 5 del capítulo 15 del libro de Génesis. Aparte de esto, le señaló los límites de su heredad en todo el Medio Oriente, cuando le explicó que a sus descendientes les daría la tierra que se extiende desde el río de Egipto, o sea, el Nilo, hasta el Éufrates. Toda esa área incluía los territorios de varios pueblos que en ese momento estaban ocupando esa tierra. Ya Abraham y su esposa Sarai, ya eran de edad avanzada y no habían tenido hijos. Pero aún así, Dios le dijo a Abraham, recuerden, todavía no le había cambiado nombre, se llamaba Abraham. Dios le dijo a Abraham que tendría descendientes y que esos descendientes heredarían el territorio. Así que durante 24 años después que salieron de allá de Harán, Abraham y Sarai esperaron pacientemente y estuvieron pensando en las promesas que Dios les habían hecho. Hasta que finalmente, cuando Abraham tenía 99 años, entonces Dios se les aparece nuevamente. Eso lo vemos allá en Génesis capítulo 17, versículo 6. Ahí es cuando Dios le dijo, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Pero también hay algo bien interesante. Mire lo que dice la Escritura, y reyes saldrán de ti. O sea que reyes, gobernantes, iban a salir de los descendientes de Abraham. En este momento Abraham también comprendió que vendría a ser padre de muchedumbre de gentes. Allí fue cuando nuestro Dios le dijo a Abraham que va a cambiar su nombre. Ya no se va a llamar Abraham, sino que Abraham, que significa padre de multitudes o padre de muchedumbre de gentes. También a Sarai le cambió el nombre por Sara, que significa princesa. Pero además de esto, también le dijo a Abraham que dentro de un año Sara le daría un hijo. Eso lo podemos leer allá en Génesis capítulo 17, verso 19 y Génesis capítulo 18, versículo 14. Bueno, todo esto parecía increíble, pero resulta que sucedió. Así como Dios le había dicho a Abraham, nació Isaac. Y fíjense que 14 años antes del nacimiento de Isaac, Abraham ya había tenido un hijo. Y este hijo era Ismael, pero no era el hijo de la promesa. Ismael nació de la sierva de Sara, de Agar, la egipcia. Y resulta que con esta acción no solamente engendró un hijo Abraham, sino que también resultaron problemas, resultaron conflictos permanentes entre Ismael e Isaac hasta hoy en día. Ahora, resulta que Sara veía cómo Ismael se burlaba de Isaac. Entonces le pidió a Abraham que despidiera a Agar y a Ismael. Eso lo vemos ahí en el capítulo 21 del libro de Génesis. Y en el versículo 14 les voy a leer como dice. Génesis 21:14 dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Eso quiere decir que Ismael se puso a gritar
se puso a llorar por lo que estaba sufriendo. Estaba sufriendo. Y Agar no lo quería escuchar para que se muriera. Pero miren lo que sucedió. Versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él, o sea, de Ismael, una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Versículo 20. Y Dios estaba con el muchacho. Mire, fíjense bien lo que dice acá en el versículo 20. Dice: y Dios estaba con el muchacho, o sea, Dios estaba con Ismael, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Versículo 21. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Luego, allá en Génesis capítulo 25, del verso 2 en adelante, ahí es donde nosotros vemos los descendientes de Ismael. Por cierto, 12 príncipes. 12 príncipes fueron los descendientes de Ismael. Y estos 12 príncipes, de acuerdo a la historia, de estos surgen las naciones árabes. Para esto de los árabes, creo que vamos a compartir otro audio, otro estudio, para que vayamos entendiendo y comprendiendo de dónde vienen los árabes, que son los descendientes de Ismael. Porque estos príncipes formaron 12 tribus nómadas de los árabes, que también le llamaban los agarenos. Le decían agarenos porque eran descendientes también de Agar, la egipcia, madre de Ismael. Estas tribus nómadas que ocuparon la parte de Arabia, lo que hoy es Arabia Saudita, se desplazaron hacia el norte, hacia el sur y hacia el oriente. Quedaron únicamente tres tribus, que son las que se unieron y formaron el reino saudí, que son los descendientes de la actual Arabia Saudita. Bien, continuemos. Medio nos desviamos con este asunto de los árabes. Años más tarde, vino Dios y nuevamente visitó a Abraham, pero esta vez para ponerlo a prueba, para poner la prueba de la fe de Abraham hacia nuestro Dios. Ya nosotros sabemos qué fue lo que sucedió, qué fue esa prueba de fe que Dios le pidió a Abraham. Y todos sabemos que Abraham salió aprobado delante de nuestro Dios ante esa prueba de fe. Y viendo esa fe tan grande, que a pesar del dolor que sintió, porque tenía que sacrificar a su único hijo, viendo Dios la obediencia, entonces vino a confirmar nuevamente sus promesas, pero esta vez de una manera incondicional. En el capítulo 22, siempre el libro de Génesis, verso 15, dice así: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, verso 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Ahora, noten esto: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Note bien lo que dice ahí. Tu descendencia poseerá las puertas
de sus enemigos. ¿Qué significa esto de las puertas de sus enemigos? ¿Qué significa eso? Ahora, una puerta podemos decir de que es un pasaje estrecho por donde se puede entrar o donde se puede salir. Esta promesa significa que los descendientes de Abraham no solamente iban a llegar a formar una multitud de naciones, sino que también iban a tener el control de los puntos estratégicos por donde debían transitar sus enemigos. Más adelante vamos a ir viendo más ampliamente qué significa esto de las puertas de sus enemigos. Muchos años después de Abraham, ya con su hijo, ya con Isaac, ya grande, ya en edad adulta, ya en edad que se podía casar, que podía ya contraer matrimonio, resulta que Abraham envió a su siervo hacia la casa de sus familiares para traerle esposa a Isaac. ¿Saben ustedes cómo se llamó la esposa de Isaac? Se llamó Rebeca. Y Rebeca era también parte de la parentela de la familia de Abraham. Pero vean algo bien interesante. Cuando ya Rebeca aceptó irse con el siervo de Abraham para conocer a Isaac y ser su esposa, vean lo que los hermanos de Rebeca le dicen a la misma Rebeca antes de irse. Génesis capítulo 24, versículo 60. Dice así: y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, pongan atención a esto, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Qué interesante. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham, lo mismo le están diciendo los hermanos de Rebeca a Rebeca. ¿Qué será esto de las puertas de sus enemigos? ¿Qué significará esto? En el capítulo 26 de Génesis, ahí nosotros vemos cómo se vuelve a confirmar las promesas que Dios le hizo a Abraham, y esas promesas se confirman en Isaac. Mira lo que dice el versículo 3. Lo que nuestro Dios le dijo a Isaac, versículo 3, capítulo 26. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Verso 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mire qué interesante esto. Las promesas que le confirmaba nuestro Dios a Isaac estaban basadas en la obediencia de Abraham hacia nuestro Dios. Qué interesante eso. Ahora, aquí hay algo bien interesante también. Bueno, toda la Sagrada Escritura es súper interesante. Resulta que Rebeca era estéril, pero nuestro Dios escuchó las oraciones de Isaac y Rebeca quedó embarazada, tuvo 2 hijos. Tuvo a Esaú y a Jacob, quienes, a pesar de que eran gemelos, desde un principio eran de caracteres diferentes, temperamentos diferentes,
físicamente diferentes. Desde mucho más antes de que nacieran, Dios había revelado a Rebeca de que Esaú iba a ser el siervo de Jacob y que iba a haber un pleito, una pelea, un conflicto entre dos naciones. Pero esto, hermanos, esto lo vamos a ver en el siguiente estudio, en la segunda parte de este maravilloso estudio, que es la base principal para poder entender la mayor parte de las profecías. Espero sus comentarios, sus preguntas y con muchísimo gusto estaré respondiendo. Reciban muchísimas bendiciones y un saludo de paz a cada uno de ustedes.